Hola, hola, ¿cómo están? A ver, acá me está indicando algo de la cámara. ¿Cómo están? Aquí empezando con el vivo, vamos a esperar a ver que venga Marcelo. Que no sé, pucha, ¿por qué no lo puedo? A ver qué pasa. Ahí está. Ah, acá está Marcelo. Bueno, a ver, hola Marce, a ver, vamos a hacerlo, vamos a unirlo, a ver. Acá está la solicitud. Ahí está, aceptar. Es que ha cambiado un poquito, hacía mucho que no hacía. Sí, ha cambiado un poquito la configuración. A ver, Marce, ¿podés entrar? Ahí está entrando. Ahí Hola, Marce, estamos. ¿cómo Hola. estás? Qué gusto. Bien, ¿vos cómo estás, Ana? Tanto Bien, tiempo. bien, aquí estoy, estaba viendo, fíjate vos, porque, bueno, como hace mucho que no hago un vivo, se ve que han cambiado un poquito la configuración, entonces veía ahí la camarita con que me hacía con una flechita. Sí, Bueno, Marce, te voy a presentar primero. dale. Bueno, aquí lo tenemos a Marcelo Aguirre, es un gusto que que esté participando de este vivo para hablar sobre Enneagrama, que es un tema que a ambos nos apasiona, sobre las virtudes mejor dicho, las pasiones y las virtudes. Bueno, Marcelo es miembro de la Asociación de Enneagrama de Argentina, de la IEA. Además, Ahora ya no participo más como miembro de la asociación. no me digas, Eh, Marcelo. no, soy miembro, uno de los miembros fundadores, pero Sí. no, ya no participo como miembro de la comisión directiva. Sí, Ah, bien, eso no lo sabía. O sea que sos miembros fundadores. Bien. sí, Bueno, Marcelo es licenciado en psicología, en filosofía, también tiene un diplomado en mindfulness, también es diplomado en terapia de aceptación y compromiso. Estoy leyendo, Marce, porque son tantos los títulos que tenés. Coach ontológico con formación en PNL, diplomado en terapia cognitiva y, bueno, por supuesto también especialista en enneagrama. Así que, bueno, a ver, Marce, contanos un poco a ver, ¿qué antes que son nada, las gracias por la invitación, Ana, porque la verdad que me No, encantó para mí es un honor, Marce, a mí me encanta porque aparte, bueno, he hecho cursos contigo y bueno, sé de tu conocimiento y sabiduría respecto de esto y de muchos otros temas, ¿no? Bueno, Marce, a ver, contanos un poquito qué son las pasiones, a ver, ¿de dónde surge este tema de las pasiones en el eneagrama? Bueno, ustedes saben que el eñagrama tiene como muchas fuentes y fuentes antiguas. Uno de los primeros autores que habló de las pasiones fue un monje del siglo IV, africano, Evagrio Póntico, que él hizo una especie de fenomenología de las pasiones de aquella época, ¿no? Es decir, cómo Ajá, se manifiestan las pasiones en los seres humanos y él bien, usaba una palabra que en griego es logismoi, que son ajá, como pequeños pensamientos o pensamientos breves, significa literalmente. Él decía que los logismoi son como las moscas que giran alrededor de la carne. ¿Te imaginas un pedazo de carne lleno de moscas? Tratás sí, de alejar las moscas y ¿qué pasa? Se van las me imagino, moscas, no se van las moscas. no se Entonces, va, no claro, se va. exactamente. Por eso yo creo que lo que Bagrio, si bien él hablaba de los vicios humanos, que después ha sido como el primer antecedente de lo que hoy llamamos pasiones, yo creo que al ponerlo con esa imagen de pensamientos que dan vueltas y vueltas y vueltas, yo creo que en Evagrio están como sintetizadas las pasiones con las fijaciones, es decir, el enneagrama después distingue, las pasiones pertenecen al centro emocional, las fijaciones al centro mental, pero en Tal cual. realidad están siempre unidas, por ejemplo, la envidia con la insatisfacción, son inseparables, ¿sí? Entonces, pensamiento de insatisfacción, emoción de envidia o pasión de envidia.
Las pasiones son emociones que son difíciles de controlar y que siempre van, como todas pasiones, van a tener un impacto fuerte en nuestras Ujú. decisiones, en nuestras motivaciones, en nuestros actos y en el cuerpo también, ¿sí? Tienen un correlato somático, hay sensaciones, vos sos Interesante. especialista, ¿no? En focusing, así que trabajaste mucho tiempo Sí, esa relación. totalmente. Sí, 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 totalmente. Sí, en focusing se trabaja con todas aquellas sensaciones sentidas que derivan justamente de emociones, sentimientos, recuerdos, y totalmente a través de las pasiones, sí, sí, impactan en el cuerpo, totalmente. Exacto, sí. Así que con esto, con estos temas que nos convoca estamos hoy. Hay emociones que son difíciles entonces de regular, ¿sí? No vamos a usar la palabra control para las emociones, pero sí regulación. Son difíciles de regular porque las emociones, las pasiones son como los caballos que tiran de un carro, decía Platón, por lo tanto tienen mucha fuerza y no es sencillo hacer que un caballo deje de tirar del carro, ¿verdad? Tal cual. Entonces, el caballo tiene mucha fuerza, las pasiones tienen mucha fuerza y los que tienen la pasión del miedo, por ejemplo, como principal, van a sentir que se descontrola. Los que tienen la pasión de la ira sienten que el enojo se descontrola. Los que sienten la pasión de la gula a veces también se descontrola, se desboca. La lujuria, la avaricia todas las pasiones en general tienden a salirse de control. Así que creo que el gran aprendizaje humano, y eso Daniel Goleman lo ha puesto muy de manifiesto, ya hace Claro, varias décadas, claro, ¿no? en el tema de la inteligencia emocional, claro, uno de los Inteligencia que, emocional, de inteligencia sí, social, después también, que también ha profundizado mucho en eso, que sería como una derivación de la inteligencia emocional. En el fondo, el arte de regular nuestras emociones es lo que nos hace seres humanos, ¿sí? Porque emociones tienen también los animales no humanos. La diferencia es que totalmente. nosotros tenemos esta neocorteza que nos permite establecer una regulación, dosificar un poquito la expresión de la emoción. ¿Para qué? Para que impacte lo menos negativamente posible en relaciones interpersonales, ¿sí? Que es ahí donde vamos a sentir Claro, más la el choque. complicación. Marcelo, ¿y cómo las personas nos podríamos tomar conciencia de estas emociones? Es decir, porque actúan en automático, digamos, ¿no? Forman Así es. parte también de los patrones que tenemos nosotros, estos patrones de la personalidad o este yo falso, la máscara, digamos, o la armadura que tenemos. ¿Cómo podemos tomar conciencia para que bueno, acá nos están siguiendo las personas, si quieren hacer alguna pregunta, yo las estoy leyendo, así que los estoy aceptando y pueden hacer alguna pregunta. Pero bueno, entonces, volviendo a esto, ¿cómo podemos nosotros reconocer estas pasiones? Bien, las pasiones, el enneagrama distingue 9 pasiones, así que lo primero es identificarlas por su nombre, cuáles son, y lo segundo, identificar cómo se caracterizan para que uno en la autoobservación pueda decir, bueno, las que más veo en mí habitualmente son tal y tal pasión, ¿no? Si querés empezamos en orden por el Sí, número estaría muy uno, bueno. que Me es, parece bárbaro, así vamos por lo menos dando una idea de cuáles son las pasiones de los distintos eneatipos. A ver, el uno. exacto. En el uno vamos a tener la rabia o la ira, que es una emoción que tiene que ver con eh, no aceptar la realidad como es, como se manifiesta, como se nos presenta. Entonces hay una no aceptación de la realidad porque la realidad según nosotros o nuestro ego tiene que ser diferente a como es, ¿no? Esto debería ser así, esto debería ser así. Y ahí Hay como nos damos, hay una ilusión, ¿no es cierto? no, Una,
Claro, una Entonces, necesidad del uno de querer perfeccionar la realidad, de que sea mejor, de que sea lo mejor exacto, posible, digamos. exacto. Hay una no aceptación en función de varios deberías, ¿sí? Debería, debería, debería. Eh, no siempre el uno reconoce que se trata de una ilusión, porque a veces dice, yo tengo razón, esto es así. Entonces, si lo sometemos a ese argumento, a un consenso social, muchas veces socialmente tienen razón. Las cosas que Ujú. dicen o los motivos por los cuales se enojan son socialmente válidos, aceptados, digamos, ¿no? Por un contexto social. Para el uno siempre el estándar social es muy fuerte, a pesar de que no siempre lo reconoce. Muchas veces dice, no, son mis principios, mis valores personales, pero en realidad lo social tiene mucho peso en el uno, Sí. ¿no? Porque a su vez esos valores, esos principios que los han incorporado como propios, ¿de dónde vienen? ¿Verdad? De un contexto social, De un ¿no? contexto social y deben venir del periodo de socialización también, de acuerdo a cómo serán, Exactamente, hayan sido, ¿no es cierto?, sus personas significativas, si han sido muy eh, exigentes, si lo han exactamente, marcado mucho, es decir, le han dado, ha introyectado, digamos, muchos mandatos, muchas claro. creencias. Ujú. Exacto. Del proceso de socialización primaria, la familia parte básicamente, eh, pero en eso hay que, el enneagrama es tan amplio realmente. En el uno vamos a encontrar un mecanismo de defensa típico que es la vuelta en lo contrario, lo podemos llamar así. Es decir, que muchas veces vienen de un entorno familiar un poco caótico y ellos dicen, bueno, yo no voy a ser así, yo no voy a ser como mi papá, yo no voy a ser como mi mamá, yo voy a ser mejor que ellos y se esfuerzan muchísimo por ser mejores, mejores padres, mejores personas, mejores, mejores, mejores. Así que también de esa manera el entorno de alguna manera ha influido en esas creencias que vos mencionabas recién, ¿no? En que las cosas tienen que ser así, tienen que ser así, pero ahí es el entorno vinculado con un mecanismo de la personalidad que es esa vuelta en lo contrario, ¿no? Lo que está mal, yo lo voy a hacer bien. Hoy Eh, tengo, perdón porque tengo dos perritos que no sí, son tan fáciles de controlar. sí, en el 2 vamos a Sí, encontrar la pasión del orgullo. El orgullo tiene que ver con tengo mucho para dar y, y no reconocen muchas veces los dos sus propias necesidades necesidades, claro. emocionales, sus necesidades, ¿no? De atención, de valoración. Entonces aparece el orgullo como una abundancia, pero una abundancia que en el fondo no reconoce sus propias carencias, ¿sí? Tal cual. Entonces eso lo lleva al 2 a veces a esforzarse demasiado en dar, en dar, en dar. El dar es una estrategia también de comprar de alguna manera la valoración del otro Tal cual, la y, aceptación, claro. y eso le genera enojo cuando el otro no reconoce, ¿no? Con todo lo que yo hice por él o por ella. Sí, esa famosa frase, sobre todo, viste, de las madres, con todo Ajá, lo que yo he hecho por ustedes y así me lo pagan. Bueno, no quiere y decir que todas las madres sean dos, claro, pero sí, sí, sí. es muy común ese reclamo, digamos. Ujú. No hay que perder de vista que la generosidad puede ser real, no estamos diciendo que no existe generosidad en el 2, por supuesto existe generosidad en el 2, así como también existe flexibilidad en el uno, no es que los unos tampoco son absolutamente rígidos e inflexibles, también hay flexibilidad en el uno, también hay generosidad auténtica en el 2, pero estamos haciendo foco en las partes más ciegas de la personalidad porque la pasión lo que tiene es que muchas veces no nos permite ver con mayor claridad a nosotros mismos, a nuestras necesidades y falencias, ¿no?
Marce, yo creo que sería importante aclarar acá que también existen determinados niveles de desarrollo, de conciencia, que bueno, Perfecto. esto Rizzo Hudson lo expresan en su libro, ¿no? Con estos 9 niveles, el nivel, digamos, medio, el insano y el más sano, que generalmente nos movemos, como decía la otra vez Ceci Zanoni, entre los niveles, digamos, intermedios, y bueno, de acuerdo a esto, la persona va a ser o más rígida o más flexible, ¿no? De acuerdo al nivel de desarrollo o el trabajo personal que haya realizado. Claro, tal cual. Eh, y el nivel de conciencia, digamos, no cambia de un día para el otro, pero sí va cambiando como el centro de gravedad del nivel de conciencia, ¿no? Hay como un punto medio que la idea es que con el tiempo vaya siendo, el punto medio sea cada vez mayor, ¿no? Es decir, que vayamos, que tendamos a un nivel de funcionamiento un poquito más armónico y menos eh, patológico, ¿no? Exacto, En el 3 lo que vamos a encontrar es la pasión de la vanidad. Eh, Tiene que ver con una visión de sí mismos idealizada, focalizan especialmente en sus talentos, en sus capacidades, y muchas veces esos talentos y esas capacidades son muy loables, sí. ¿verdad? No es que simplemente hay como una falsa cáscara, porque muchas veces se piensa que los tres son completamente falsos, completamente mentirosos, fraudulentos, y no es así. Muchos de ellos se esfuerzan mucho por mejorar a nivel profesional y demás. La vanidad, ¿dónde está? No está en el esforzarse o no esforzarse. La vanidad está en acentuar excesivamente la parte positiva Tal cual. y lucirla, ¿no? Como diríamos, sacarla a la luz para que los demás la puedan admirar, la puedan ver, la puedan reconocer. Y no solo ahí, sino que también la vanidad está en identificar que yo soy eso que muestro, ¿sí? Yo soy la imagen que muestro. Y esa es la parte más nociva de la vanidad. Porque si yo soy la Claro, imagen, voy a tener que hacer un esfuerzo titánico durante toda mi vida para estar sosteniendo, apuntalando esa imagen. ¿Eh? tal cual. Y eso no me permite relajarme, eso no me permite disfrutar un poco más de lo que podría disfrutar, ¿eh? Porque estoy siempre sosteniendo la imagen, ¿verdad? Claro, y también les cuesta mucho conectar por ahí o demostrar los sentimientos, porque como quieren dar esta imagen de competentes, competitivos, exitosos, a veces no suelen esconder los sentimientos. Yo te cuento esto muy brevemente. Tengo mi cuñado 3 con una hermana 9. Y bueno, él siempre llega y lo que esté haciendo mi hermana, y le empieza a hacer, dice, ve, tenía que llegar yo, para que las Y cosas se sí, hicieran como se tienen que hacer. sí, son muy inclinados al trabajo y a la actividad, eh, Sí. y eso es muy característico en general de los tres, especialmente de algún del subtipo conservación, ¿no? Pero el social también en parte. Eh, pero bueno, pasamos a la envidia, que es 4. una pasión que tiene mucha fuerza y esa fuerza es como la fuerza de la gravedad, es una fuerza que va siempre para abajo. La envidia, en vez de hacer que la persona salga a flote de las situaciones dolorosas, muchas veces la estanca en las situaciones dolorosas, la estanca muchas veces en el pasado. La Ujú. envidia está vinculada con la insatisfacción. La envidia es etimológicamente significa mirar con malos ojos, es decir, la actitud con la que uno mira la realidad va a teñir la interpretación de la realidad. Claro, Entonces, si yo veo que yo soy menos, voy a mirar la realidad de un color bastante oscuro,
porque va a decir los otros la pasan mejor, los otros tienen más talentos, los otros son más felices, los otros, pero en el fondo la comparación es una consecuencia de una visión negativa, básica de sí mismo, ¿no? Marce, te hago una preguntita corta. ¿Puede suceder que esta comparación por ahí en algunos casos a los cuatro los lleve a sentirse como, con esto de que se ven únicos y originales, a sentirse muy por encima de los otros a veces? Tal cual, mira, me robaste el pensamiento, porque estaba pensando justamente que he visto en el consultorio que Sí, en varios cuatros aparece un rasgo narcisista compensatorio. Es ajá, decir, sale un rasgo narcisista muy alto, pero a su vez salen otros rasgos que no tienen que ver con el narcisismo, que son todo lo opuesto, ¿no? Por ejemplo, expectativas de rechazo, o una visión negativa de sí mismos, o alguna tendencia autodestructiva. Entonces, eso sí puede pasar, como ya lo decía Adler, tiene que ver con un intento de compensación, cuando uno claro, se siente de alguna manera inferior. Eh, Ese sentimiento de inferioridad no siempre es reconocido socialmente, ¿no? A veces no se lo reconoce, pero acá lo importante es que la persona lo pueda ver en su propio claro, interior, ¿no? Tampoco exacto. vamos a andar con una bandera en la frente, Lo pero soy. cada uno... Pero es importante ver, en esos puntos, porque eso es lo que nos va a permitir transformar, la pasión en algo opuesto y positivo, que es la virtud, ¿no? La virtud va a nacer, de la misma pasión que es transformada a la luz de la conciencia, y de manera que podemos conectar con las semillas de esa virtud que ya están presentes en todo ser humano, ¿sí? Claro, Pero ¿por qué la virtud no aparece muchas veces? Porque la pasión ocupa tanto lugar en el funcionamiento de la personalidad, que lo que la gente ve muchas veces son pasiones caminando. Ahí viene el claro, iracundo, ahí viene el envidioso, ahí viene la orgullosa, ahí viene la vanidosa, ahí claro. viene el tacaño, ahí viene el cobarde, ahí viene la golosa, ahí viene... Entonces, la pasión ocupa tanto lugar en el funcionamiento de la personalidad, que a veces no se ve lo que está en el fondo, y lo que está en el fondo es la virtud. Claro. Que estaría más conectada, Marcelo, con la verdadera esencia de uno, ¿no? Exactamente, con Claro, nuestro auténtico ser, con lo que realmente somos. claro, que eso es como más inmutable, digamos, que es lo que en realidad lo que se transformó en el momento de socialización para ser aceptados y que se, como vos siempre decís, que se corrió, que se deslizó. Eso me acuerdo Sí, muy bien de tu curso. No es que cuando uno, desapareció, se deslizó un poco, pero está. exacto, se deslizó debajo de la alfombra. Exacto. Cuando uno, saca, digamos, lo que la pasión está, ocultando, como si, yo me lo imagino como si fuese una mala hierba, ¿no? Que cubre, cubre, cubre. Claro, Cuando uno saca la mala hierba, puede ver que debajo hay claro, brotes muy lindos que no se sí, están tal cual. viendo. ¿Mm? Así que bueno, con la envidia y la insatisfacción, en el punto 4. En el punto 5, la tacañería, que es, nace de un pensamiento de escasez. Los recursos son limitados, el tiempo es limitado, la energía es limitada. Entonces hay muchos recortes, digamos, al nivel de la expresión, sobre todo. A los 5, lo que por lo general nos reclaman es la falta de expresión. Ujú. Una amiga, una amiga decía, ay, ustedes los 5 siempre nos dejan con hambre. Con hambre significa... Claro, quieren más, como que le falta más. Claro, Claro, exactamente, ¿no? Entonces sí, no es que en el fondo no haya afecto para dar, pero sí es verdad que hay un recorte a nivel de la expresión, ¿no? Y ese recorte surge de un pensamiento de escasez. La cobardía en el punto 6, que es más que miedo. La cobardía es un miedo que me impide tomar buenas decisiones, o ujú, decisiones saludables, ¿no?
Entonces, por ejemplo, mantengo una relación que me hace mal simplemente por miedo a estar solo. claro, ¿Mm? Mantengo un trabajo que me está enfermando por miedo a no conseguir otro trabajo. claro. Entonces, cuando el miedo me obstaculiza poder tomar una decisión que, además de ser importante, es saludable, bueno, ahí ya estamos hablando de cobardía, ¿sí? La cobardía tiene como mala prensa por la cultura, lo mismo que la envidia, eh, especialmente la cobardía a nivel de los hombres, porque los hombres tenemos que ser siempre valientes, no podemos mostrar miedo, ¿verdad? Sí, tal cual. Así que es difícil a O sea que veces las para mujeres los... estaría un poquito más permitido, digamos. Está más permitido el miedo, ¿sí? De hecho, los hombres creen que tienen que ser siempre los protectores, cuando a veces no, nadie les pidió que sean protectores, ¿verdad? Pero está metido ese mandato en la cultura de que tenés que ser protector con la mujer, como si fuera el sexo débil, que en realidad no es nada débil, tiene más fortaleza y más resiliencia que la de ningún varón. Eh, y la realidad es esa. Pero bueno, hay una cuestión cultural muy fuerte, que el varón no tiene miedo, pero cuando uno se ve a sí mismo puede darse cuenta y puede reconocer que hay muchas veces el miedo nos está impidiendo tomar buenas decisiones, ¿no? Bien. La gula, la gula Ujú, tiene la que ver gula, la con mía, al 7. tiene que ver con un apetito ansioso Doy de fe, doy pasar a fe. otra cosa y otra cosa y otra cosa y otra cosa y otra cosa. Eh, y eso dificulta, digamos, conectarse pacientemente y saboreando, digamos, cada una de las experiencias, ¿no? Tal cual, con el aquí y el Entonces, ahora, exactamente. en el presente, sí. La lujuria también a nivel social es muy mal entendida. La gente escucha lujuria y piensa automáticamente en una orgía, y no Sí, necesariamente. sí. Claro, y tiene otra connotación acá. Tiene que Claro, ver más con la exacto, intensidad, Marcelo. exacto. Una intensidad que daña, que rompe. Una Claro. intensidad torpe, que no tiene en Ujú. cuenta, con poco tacto, que no tiene en cuenta los tiempos, los ritmos del otro, como que quiere imponer a fuerza de cachetazo, digamos. Claro. Este, surge de un pensamiento dicotómico de tipo blanco-negro, todo nada. Entonces Ujú. suelen ser extremistas los que tienen la pasión de la lujuria como principal, ¿no? Les cuesta mucho el punto medio Claro. aristotélico. Y la pereza es una pasión que también está bastante mal entendida a nivel social porque se piensa que es no hacer nada y en Claro, el que fondo, son vagos, lo asocian con que son exacto, y nada que ver. no. En el caso del 9 es un hacer zombie desconectado de sí mismo, de la conciencia de sí mismo. Entonces Exacto, pueden hacer mucho o no hacer nada, pero lo importante es la desconexión de la conciencia de sí mismo. tal cual. Que por eso terminan cediendo su poder personal, no deciden, dejan las decisiones en manos de los otros. Exacto, una personalidad de tipo pasivo-agresiva, ¿sí? Que en algún momento va a explotar, ¿sí? Es una Tal bomba de cual. tiempo. Porque, Claro, porque sí, están en el área de lo visceral. los 9 son buenitos, y yo te diría que el Hasta que buenito no va a ir a, explotan. el Hasta que no 9 va a explotan. ir, exacto, va a ir acumulando frustración, frustración, hasta que es una olla a presión, ¿verdad? Exacto. Sí. Así que bueno, bien. Bueno, Marce, acá hemos visto todas las virtudes. Y a ver, así como una vista más o menos rápida, digamos, si tuviéramos que ver de las virtudes, esto que ya habías descrito vos, el tema de las virtudes que están presentes, pero que muchas veces las pasiones la opacan, no son tan
abundantes o tan grandes que la opacan. Por ejemplo, en el caso del uno, que es la ira, ¿qué tendría que cultivar el uno? ¿De qué se tendría que dar cuenta para cultivar la virtud, digamos? Sí, le decimos que la virtud, con esa metáfora del jardín y la mala hierba, ¿no? Va a crecer Sí, sola o que se es va a muy buena. manifestar. A medida que vayamos retirando el obstáculo, la virtud va a florecer. O sea, no es que tengo que, eh, no es que tengo que imitar un libreto de virtuoso, ¿verdad? No es como una Claro, actuación. Cultivar la virtud no es que tengo que hacer como sí, no. A medida que se va disolviendo la fuerza que tiene la pasión, ¿y cómo se disuelve la pasión? Observándola. Es increíble la fuerza transformadora que tiene la conciencia cuando la conciencia se focaliza en un objeto, el objeto de alguna manera se transforma. La física cuántica lo dice muy bien. bien, El sujeto que observa, el observador, influye en el comportamiento del campo. Cuando la conciencia observa una emoción, la emoción tiende a modificarse. Por ejemplo, siento mucho miedo, observo el miedo, observo la sensación corporal en donde está y naturalmente la incomodidad tiende a disminuir de intensidad. Lo mismo pasa con la tristeza, lo mismo pasa con el enojo. Por eso desde el mindfulness invitamos siempre a respirar, observar, respirar y observar. ¿Respirar para qué? Porque relajamos el diafragma, el nervio vago se conecta con el cerebro, desde el diafragma hasta el cerebro. Cuando el diafragma está relajado, el cerebro desactiva el sistema de alarma, ¿no? Que se da bien. a través de la hipófisis, que desencadena la activación de las suprarrenales que liberan adrenalina y cortisol. Entonces, Qué bueno, qué el, interesante esto que decís. el diafragma tenso, la hipófisis enciende señal de alarma, estamos estresados, ¿no? Mayor adrenalina y cortisol en sangre. Diafragma relajado, se desactiva el sistema de alarma y el cerebro pasa a otro modo de funcionamiento, que es un modo de funcionamiento contemplativo. Más Ya, contemplativo. ya no tengo que luchar con la realidad porque no es una amenaza. Ahora puedo Claro, observar la realidad sin amenaza de por medio, como tal cuando cual. uno observa un atardecer, ¿no? No hay ninguna Claro. amenaza en el atardecer. Hay más serenidad, más tranquilidad, más, claro. Exacto. Entonces, relajamos el diafragma para desactivar justamente ese sistema de alarma y poder observar lo que estoy sintiendo. ¿Qué siento? No hay etiquetas, no hay emociones buenas o emociones malas. Lo Tal que cual. siento es lo que siento y es Claro, es la transitorio. aceptación, nosotros en Focusing hablamos de esa aceptación incondicional, amorosidad, sin ningún juicio, sin ningún tipo de interpretación. Se recibe tal y Exacto, como es, y exacto. lo que es, tal cual. Entonces observo la emoción que siento, observo si siento una molestia, estoy enojado, estoy frustrado, tengo miedo, ansiedad, culpa, sea cual sea la emoción que aparezca, y estoy ahí con la emoción un rato y veo que la emoción tiende a desvanecerse. Es claro, se tiende a La cambiar, claro, emoción no es algo sólido, la emoción siempre es algo gaseoso, podríamos decir. En el mindfulness se usa mucho la metáfora de las nubes, la emoción es como una nube. Está claro, bien, cuando la nube es muy densa, te tapa la luz del sol, se te vuelve todo oscuro. Eso pasa, la emoción nos cambia el estado, digamos, momentáneo, sí, pero tiende a desaparecer. Ninguna nube está anclada completamente en el tal cielo cual. todo el tiempo. Sí, se va Entonces la como, emoción, sí, claro, se va moviendo, cambiando, se va transformando, tal cual. exactamente. En el caso del uno, es importante reconocer que se siente enojado o enojada. Ujú. El enojo es una de las emociones que hay que abordarla con dos cosas, espacio y tiempo.
Bien, espacio y tiempo. Muy bien. Espacio y tiempo. Al enojo no lo podemos apurar a que desaparezca porque se va a encender. Es como Claro, una se llama enoja que más. Va haciendo una después. escalada. Yo Va a alguien que esté escalando. enojado, a alguien que esté enojado no le puedo decir tranquilízate, porque le No, va a saltar la furia en un exacto. Vas a momento. dar más chispas. Si alguien está enojado, tengo que hacer un pasito al costado, dejar que esa persona camine un poquito, respire. Si la persona misma se siente enojada y reconoce el enojo, una manera de autorregular la emoción es decir, bueno, salgo afuera, salgo al balcón, abro la ventana si no tengo balcón, me oxigeno, respiro un rato, estoy un ratito acompañando conscientemente esa emoción y vas a ver que el enojo no es nada del otro mundo, es una emoción que vino en un momento y se fue como un huésped, ¿no? Esa es otra metáfora que usamos en el mindfulness también. Las nubes, los huéspedes. Entonces, el enojo. Cuando observo el enojo y dejo que se tranquilice el enojo, voy a ver que lo que hay debajo del enojo es algo mucho más hermoso y más permanente, que es la serenidad. Tal cual. Y la serenidad es lo que está ahí, eh, en contacto con el cuerpo, en contacto con el funcionamiento normal que tiene el cuerpo. Y Eh, con ese ser que nos habita, ese ser que es inmutable, que tiene que ver con que es libre, que es espontáneo, que es exactamente, exactamente. El enojo, la serenidad va a surgir del reconocimiento y de la aceptación, ¿sí? tal cual. Del momento presente. Que muchas veces no coincide lo que veo con lo que yo quisiera ver, eh, pero ahí me doy cuenta que hay una expectativa mía. Otra cosa es la realidad. Marce, te pregunto, el agradecimiento en el uno puede ayudar, ¿no? Sí, el agradecimiento en realidad sirve para todas Para todas, claro, las virtudes, para todas, claro, para todas. para Eh, todas, Cuando yo agradezco, lo que hago es reconocer la parte más valiosa que tiene la realidad, dejando un claro, poquito de lado mis expectativas. Entonces claro. sirve también el agradecimiento para cultivar la serenidad, sin duda, pero nos va a servir para todas las virtudes. El orgullo, ¿cómo se transforma en humildad? Primero, creo que lo importante en el caso del orgullo no es salir con la bandera de que tengo necesidades, porque podría ser también una manera de llamar la atención. Y Claro, en no el tengo que 2 salir con el cartel. no. En el 2 justamente, el Sí, tema de llamar la atención va a potenciar más el orgullo. claro, En el 2 la invitación es a hacer un trabajo más de introspección, que le cuesta mucho al 2 le cuesta la introspección. claro, ¿para qué? Para Eh, conectar con sus propias necesidades y con lo que siente, todo eso, ¿no? Ujú. sí, muchas veces no conectan con sus propias necesidades porque rápidamente te dicen que estoy bien. Sí, tal cual. Estoy bien. Eh, y bueno, por ahí no hay que creerle a lo que la mente, todo lo que la mente nos dice, ¿no? Por ahí Claro, está bueno observar un ratito más, ¿no? Cuando se dan tiempo para ello, claro, para porque la observarse, mente es complicada, no siempre dice la verdad. Siempre se va, es más difícil que estar en el presente, o se va el pasado, el futuro, ¿no? exacto. Ujú. En el caso de la humildad, yo creo que lo más importante es dejarse un tiempo dedicarse un tiempo de introspección, ¿sí? No necesariamente tiene que pasar a ser yo la peor de todas, ¿verdad? Sí, Pero sí dedicarse un momento para estar con ellos mismos, ¿sí? totalmente, claro. Conectar con lo Eh, que sienten, con lo que les pasa. Y saber ujú. pedir, sobre todo, Marcelo, porque me parece que les cuesta pedir. Sí, Es como que siempre eso están viene, ahí
como que están exacto. pensando, ¿viste cómo no se dio cuenta de que yo necesitaba esto? Y ahí por ahí viene a veces el enojo, ¿no? Ujú. Eso va a venir en segundo lugar, porque primero hay que reconocer la necesidad, ¿verdad? Tal cual. Y una vez que la reconocimos, es parte de la humildad también saber pedir. Ujú. Exacto, exacto, saber pedir, Saber tal pedir. cual. La vanidad, eh, yo creo que para poder transitar desde la vanidad a la sinceridad, lo importante es también darse cuenta de qué es lo que ellos renunciaron, a qué renunciaron, fue el costo de construir una determinada imagen, ¿sí? Claro, Porque la imagen tiene un costo. La imagen totalmente. no, la imagen no es gratuita, la imagen siempre cuesta. ¿Cuál es el costo? ¿Cuál es el costo de bienestar que significó construir esta imagen? Claro, porque hay que sostenerla, lleva toda una energía sostener eso, ¿no? Sí, ¿y a qué renuncié? Renuncié a Claro, una motivación vocacional por sostener una imagen socialmente aceptada. claro. ¿A qué renuncié? Renuncié a momentos de ocio por sostener una imagen este, de determinado éxito. Tal cual. ¿A qué renuncié? Renuncié a momentos de calidad con personas queridas Ujú. por sostener una actividad X. Tal cual. Eh, eso le va a permitir a los tres reconocer cuál es el costo que ha significado la construcción de la imagen, poder conectar con lo que hay en su corazón, en el fondo, ¿no? La sinceridad va a nacer de ahí, la sinceridad es lo que el corazón dice. Tal cual. Eh, la envidia, la envidia para transitar desde la envidia hacia la ecuanimidad, hacia el equilibrio emocional, es importante, más que nada en la envidia, justamente el agradecimiento que vos mencionaste recién. Claro. Es muy importante poder valorar y decir gracias, gracias al universo, a la vida, a las personas queridas, a maestros, gracias, gracias. Claro, el gracias lo debe conectar al cuatro más que con la carencia, con lo que tiene, no, no siempre fijar la mirada en Exacto, lo que no tiene o en lo que le falta. exactamente, Claro. exactamente. Y también en el caso del 4, sobre todo el 4, es importante darse cuenta del hábito de malestar que han construido, ¿no? Hay un hábito de malestar. Tal En cual. realidad están todos los egos, el hábito de malestar, con diferentes formas. Pero en el 4 el hábito de malestar tiene que ver con ir siempre al pasado, ¿no? Está bueno para los 4 poder cerrar ciclos. Mm, Si hay algo que nuestra mente va hacia algún tema del pasado concretamente, poder hacer algo en el presente para cerrar ese ciclo. claro. Eso es muy importante, ¿no? Poder Mm, encontrar paz. Por ejemplo, se murió alguien y te quedó algo pendiente que decirle. Bueno, hacer un lindo ejercicio de meditación y en ese momento de meditación, mentalmente haces presente a esa persona y le decís todo lo que quieres decir. Que claro, no quede claro, nada sin decirte. claro, para que no venga esa melancolía o esa Claro, cosa así de exacto, dramática de lo que exacto. tuvo Sobre que todo ser, por el no. tema de los duelos y las pérdidas, Mm, son temas muy sensibles que despiertan esa melancolía de la que vos tal hablabas, cual. que es muy típica del 4, ¿no? Bien. La tacañería, cómo Sí. transitar de la tacañería a la generosidad. Yo creo que la parte más difícil para el 5 es poder experimentar un sentido de interconexión con toda la realidad. Sentir que no estoy aislado, sentir que realmente, aunque hayan hilos invisibles, esos hilos invisibles me conectan realmente con otras personas. Eh, Cuando el 5 se siente parte de un tejido vivo, ya no tiene miedo a compartir, ya no tiene miedo a Claro, mostrar, ya no tiene claro. miedo
brindarse, claro, exacto. porque no voy a quedar carente de, Claro, no voy a quedar ¿sí? despojado, no voy a quedar... Exacto. Y es muy importante, es una experiencia en el 5 es muy mental, así que con Sí, leer libros de Enneagrama nadie va a hacer una transformación personal, ¿verdad? totalmente. Eh, la clave es la experiencia. En La mi experiencia. caso, como 5, esa experiencia de la interconexión la encontré en la Sí. práctica de la meditación. Ah, mira vos, qué interesante. Ahí encontraste la interconexión, mira qué bueno. Ahí la encontré, ahí la experimento, Ajá, que no es sí, la reconozco mentalmente o la pienso, no, ahí la la podés experimento, sentir, digamos, la podés la sentir. siento Mira qué exactamente, interesante. la experimento. Y es muy, muy lindo, pero bueno, no es que sea el único camino, yo creo que cada uno va a ir encontrando. Tengo algunos pacientes 5 que Sí. encontraron sentirse conectados o reconectados con la existencia en el deporte. Ah, mira vos, claro. En vez de la meditación, el deporte, está bien. ¿Ah? En una actividad Claro. deportiva se sentían que estaban ahí conectados con los compañeros, con el grupo, con el mundo, estaban conectados Con todo, qué bien. con todos, ¿no? Así que bueno, cada uno va a ir encontrando, Claro, lo su importante es forma, su encontrar la lugar. experiencia de la conexión, de la Claro, reconexión, exacto, la experiencia, tal cual. no el pensamiento de. Y en el caso de la cobardía, lo mismo. Lo que siempre invito a los 6 es a hacer la meditación de la montaña, que es Ajá, visualizarse a uno mismo como una montaña que está sí, asentado sobre una base firme. bien. Y ver que la montaña tiene un montón de climas que son transitorios, pero la montaña está siempre asentada en el mismo Como que lugar. está firme ahí, claro, como que Está hay una firme. seguridad, una protección desde Exacto. ese lugar. Está muy bueno Que eso. eso les permite no tener miedo a tomar decisiones, porque la montaña va a seguir estando ahí. Claro, exacto. Mira que Cambiarán el clima, va a cambiar la lluvia por el sol, por la nieve, por el viento, pero la montaña va a seguir estando ahí es porque inmutable. esa Claro, montaña es su propio ser, es un ser claro, que está en proceso de aprendizaje también, no tiene por qué saberlo todo. claro, Entonces, eso exacto. te permite trascender el miedo a cometer errores, trascender el miedo a equivocarte, trascender el miedo a quedarte solo. ¿Mm? Y sabes qué, Marce, se me viene ahora esto, por lo menos por lo que a mí me pasó, por las personas que nos escuchan, de no asustarse de esto, porque a lo mejor muchos, justo estoy haciendo ahora un seminario virtual de Enneagrama y las escuchaba en un faro a personas que estaban tan conmocionadas por lo que se estaban viendo del Enneagrama, acertar que esto es un proceso, que los procesos tienen sus tiempos, que si bien uno se va informando, la información va decantando lentamente a su momento, entonces que hay que mirar, como decís vos, con curiosidad de principiante y sobre todo con esta amorosidad, y no, y tener voluntad, por supuesto, ser persistente en esto, ¿no? Porque, a ver, no es que yo me voy a autoobservar, me voy a tomar conciencia, sí, pasó esto, chao. No, es un trabajo persistente y constante y con el que hay que tener paciencia. Por lo menos yo así lo veo. No sé cómo, Sí, cómo lo percibís vos, totalmente de acuerdo, porque Ana. no es de un momento Eh, para otro. no, 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 es un proceso. También en ACT se usa mucho la metáfora del viaje, ¿no? Este Claro, proceso es como un exacto. viaje. En el viaje hay como distintas etapas y distintos paisajes y uno va en distintas etapas de la vida, va cambiando el paisaje también, va Justamente yo estoy cambiando. haciendo un curso de tarot y hablan del viaje del héroe, ¿no? Esto del héroe. O Exacto, sea, realmente este es un viaje a veces titánico, ¿no? De sí, mucha sí, sí, valentía sí. para, bueno, para autoobservarse, mirarse, ver esa sombra, esos aspectos menos luminosos. Especialmente al 6, yo creo que le va a perder el miedo a los cambios cuando se pueda conectar con su propia vida como si fuese un viaje. Está bueno.
Un viaje. Entonces es parte del viaje el cambio, es Claro, necesario el exacto, cambio. Si no, exacto. no te moverías, no avanzarías. Y es No hermoso conocerías, no porque, conocerías otros aspectos, otros lugares. exacto, exactamente, eso está muy bien. En el caso del 7 A ver, el es 7, ese es el que me interesa a mí. lo contrario del viaje. En este caso, el 7 necesita bajarse de la bicicleta, este, No tiene que viajar. sentarse, sentarse al costado del río, ¿verdad? Descansar un rato, conectarse con el momento presente, decir, Claro, bueno, voy a dejar de pedalear un rato, de estar moviendo, de estar cambiando y voy a disfrutar este momento. Y yo creo que tal cual. un auto picnic es una buena metáfora Es una para buena el meta, 7. tal cual. Ya que sos 7, ¿cómo venís con el autopicnic vos? ¿Tenés momentos así para estar con vos misma, para Bueno, vos sabés que disfrutar? yo, a mí un quiebre muy importante en mi vida fue cuando yo me fracturé mi cadera izquierda en el 2010. Yo ya Parate venía forzado. estudiando el enneagrama, venía estudiando el enneagrama y dije, bueno, tuve que estar mucho tiempo sola y dije, bueno, a ver, querida 7, vamos a ver si podés estar sola, tranquila. Eso me sirvió muchísimo. Mira, Me acuerdo que me puse a leer el libro de Almaz. sí. Ah, wow. Mira vos, leí bastante el libro de Almas. Pero sí me noto, ¿viste? Es decir, esta de la pasión de la gula, ahora a lo mejor, bueno, esto, ay, voy a hacer este curso, ay, pero este otro, o sea, me tengo que autorregular. Pero sí, tengo mis momentos de tranquilidad, sí, 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 no, ya no, Bueno. no estoy con esa cosa loca de que me iba para un lado, para... Muy bien. A veces la mente necesita también descansar un poquito. Claro, Eh, es que en realidad esa cuestión es mental, o sea, es una es una planificación mental. mm, Ese es el tema, que la mente es sí, porque si nosotros realmente bajáramos, a la panza, digamos, claro, más al al cuerpo, bueno, cuerpo. el focusing también me llevó mucho a, a calmarme, es decir, respirar, a conectarme, a estar, solamente estar, digamos, Sí, en sí, contacto sí. conmigo, Qué lindo. sin pensar nada, sin pretender nada, eso me ayudó mucho también. Mm, qué lindo. Sí, La lujuria, ¿cómo transitar la desde esa lujuria, pasión tan intensa y de extremos a la compasión? Que la compasión tiene que ver con tener en cuenta la realidad del otro, eh, claro, y ya no ir con todo el ímpetu, sino adaptar el ímpetu a lo que el otro necesita en el momento en el que está el otro. La tal cual. compasión tiene que ver con bajarse del caballo para poder conectarme con la realidad del otro, ¿no? Tal cual. Eh, Me gusta mucho la Biblia, está la metáfora esta de Pablo de Tarso, que fue volteado del caballo por un rayo de luz. Ajá, mira Este, vos. Me gusta como metáfora para salir de la lujuria a la compasión, ¿no? Cuando Ajá, uno baja del caballo de la lujuria, de esa sí, arrogancia muy típica de acá vengo yo, acá mando yo, acá se hace lo que yo sí. digo, acá el yo, El que yo que hace lo que aprovecha. yo te dice, y yo controlo, yo sí. Cuando bajas del caballo, es más, cuando un rayo de luz te tira del caballo, que es el despertar de la conciencia del 8, Sí, vuelvo a conectar con la tierra, ¿sí? Que es mi realidad. Y esa realidad es una realidad en la que hay límites que aceptar. A tal veces cual. el límite para el 8 es la salud de su propio cuerpo. Claro, ¿No? claro, porque en esto el 8 es este de yo puedo. Entonces, el Ujú. cuerpo primero, nosotros decimos en focus, y primero susurra, después nos Exacto, habla, después nos grita y finalmente nos golpea. Cuando nos golpea, ya nos enfermamos claro, ahí está. y ya es En un el poco caso, tarde. la compasión es
la compasión con el otro es un Sí, reflejo de la autocompasión. Es claro, imposible ser compasivo con otra persona si a nosotros claro, mismos nos tratamos a las claro, patadas. exacto, tal cual, Eh, y en el caso del 8 está bueno aprender a conectar con sus propias limitaciones, ¿sí? Eso le va a permitir también conectarse con las limitaciones de los otros, de tal igual cual, a igual, sin caballo de por medio, de igual a igual. El otro es un ser humano como yo. ¿Mm? El otro está en un proceso de aprendizaje igual que yo. El otro tiene también ignorancias, tiene cegueras, igual que yo. claro, ¿Mm? claro. Y en el caso del 9, ay, qué difícil el 9. Es difícil el 9, ¿no? Eh, transitar desde ese autoolvido a ocuparse de su propia vida, de su propio bienestar, la diligencia, significa eso, que es la virtud del 9, es ocuparse con, empezar a ser prioridad para mí mismo, ¿no? Eh, y eso es una clave para saber si un 9 ha comenzado a despertar, es si empieza a ser prioridad para sí mismo, Tal cual, ¿no? ¿En qué noto que empiezo a ser prioridad para mí mismo, ¿no? ¿En qué lo claro. noto? ¿Qué estoy haciendo concretamente para cultivar mi bienestar, para desarrollarme como persona, profesionalmente, para valerme por mí mismo, sin dependencias, ¿no? Mira, te cuento brevemente, y bueno, ya vamos terminando, pues si no se nos va el tiempo. Tengo mi hermana 9, sobreadaptada, ¿no? Bueno, esta que tiene digamos, el marido 3, y se ha fracturado ella la cadera también, viste, las hermanas nos fracturamos, no, una no puede sola, hay que fracturarse la otra también. Y vos sabés que ella me dice, ay, vos siempre me decís que tengo que aprender. Entonces le digo, ¿qué tenés que aprender? Porque, viste, por ahí no le lleva mucho la apunte, tienen el esposo, otro, el hijo que también es varón. ¿Qué tenés que aprender? A ver, y bueno, dice, a priorizarme yo. Ahí Fíjate está. vos. Yo lo hubiera aplaudido así, Claro, y le digo, ¿qué como tenés que aplaudo a mis aprender? Me acuerdo pacientes. cuando íbamos que recién fracturada estaba, viste, en la ambulancia, me decía, ay, vos me decís que yo tengo que aprender, que tengo que aprender. Ya nos vamos a enterar. Y bueno, sola se dio Exacto. cuenta. Tenés que ser prioridad. Ujú, tal cual. Y eso es importante. Eh, muchas veces se confunde también por un sesgo cultural, que ponerse a uno mismo como sanamente como prioridad Ser es egoísta. egoísmo. No, no es ser egoísta. Especialmente cuando ya te has postergado mucho tiempo a vos mismo por los Claro, otros, exacto. Tal cual. ahí es importante un equilibrio, ¿verdad? Lograr un equilibrio, exacto. Ujú. Bueno, Marce, realmente magistral lo tuyo, me encantó. Bueno, no ha habido ninguna pregunta, por eso no te he dicho. Están Te todos agradezco. ¿Cómo? en silencio, están todos Están en silencio. Yo he estado reflexionando. controlando, he ido sumando, he ido saludando a las personas que iban entrando, pero no ha habido pregunta. De todas maneras, bueno, yo lo voy a subir en mi feed, voy a ver si lo bajo y te lo comparto para que vos también Bueno, lo puedas subir. Así que bueno, agradecidísima por este momento y este espacio. Acá veo que hay una serie de corazones que nos están enviando, o sea que se ve que ha gustado. Y bueno, para que las personas que nos han visto empiecen con su autoobservación, empiecen a tomar algunos de estos tips, digamos, que has estado dando para empezar a cultivar las virtudes, que es lo importante en esta vida, ¿no? Para vivir con una vida más plena. sí, hay un artículo sobre las virtudes y las Sí, pasiones en mi blog. La bien. ¿Por qué dirección de mi página web no decís, Marce, cuál es tu dirección? es marceloaguirrepsi.com. Perfecto, Marceloaguirrepsi.com. Ahí van a encontrar perfecto. artículos Tal cual. sobre Enneagrama, mindfulness y otros temas, y también algunos cursos que les pueden ser de utilidad, curso Bien. de Enneagrama avanzado, de mindfulness y de aceptación y compromiso.
Bien, me doy fe, yo hice los dos de enneagrama fantásticos. Bueno, Bueno, Marce, acá están entonces, poniendo felicitaciones, súper claro. ah, Bueno, gracias Pato, mira gracias vos, están más abajo las Marcelo. cosas, fíjate vos, yo no sé, súper claro y valioso, excelente. Fíjate vos, no me había dado cuenta que estaba más abajo, esto no había ido subiendo. Súper claro y valioso, muchísimas gracias. Excelente. Bien, bien, sí, es realmente súper claro y como siempre, Marcelo. Acá nos ponen Bueno, unos corazoncitos. muchas Bueno, gracias Marce, Ana no, por la por favor, invitación. gracias a vos y ya nos Un veremos en otro placer. momento con algún otro tema de enneagrama interesante o de mindfulness, ya veremos. ¿Ah? Perfecto, un placer. Bueno, un placer Un beso entonces. a todos. Chao, Bueno, chao. gracias. Chau, chau. Hasta luego. Chao. A ver.